Gracias nuevamente. La idea es conversar en esta parte del webinar sobre las claves para la certificación de los sistemas de sostenibilidad y los beneficios que estas certificaciones aportan al mundo de las organizaciones. A lo largo de esta presentación, la idea es un poco repasar cuáles son los desafíos actuales de las empresas y cuáles son las iniciativas globales que hay detrás de todos estos nuevos desafíos y estrategias que estamos llevando a cabo las organizaciones para alcanzar con las metas de sustentabilidad. Particularmente, entonces, como les decía, nos vamos a focalizar en las certificaciones de aquellos sistemas de gestión que están directamente vinculados con la sustentabilidad, cuáles son las principales tendencias, tanto en las normas como en los esquemas que son certificables, hablar un poco también de qué son las verificaciones, algo similar a las certificaciones, pero con algunas diferencias y para otros aspectos en particular, y dar algunos consejos también, ¿por qué no?, de cómo afrontar con éxito una auditoría que lleva a ese proceso de certificación. Y en las conclusiones finales abordar, por supuesto, el tema de las ventajas que las certificaciones traen al mundo de nuestras organizaciones. Y como estamos vinculados con la tecnología en el webinar de hoy también, se me ocurrió preguntarle a una herramienta de inteligencia artificial cuáles eran los principales desafíos que enfrentan las empresas hoy en día, y entre un número de desafíos, el número 1 lo marcó como la sustentabilidad y la responsabilidad social. Esta necesidad de integrar la sustentabilidad a las operaciones y a la cadena de valor de toda la organización de una manera mucho más efectiva, cumpliendo con los estándares y las regulaciones ambientales, y también gestionando el impacto que las organizaciones tienen sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Y continuando un poquito con este listado que les comentaba que respondió la inteligencia artificial, hablar un poco también de estos otros desafíos que implica la transformación digital y tecnológica en el mundo de las organizaciones, ya sea para adecuarse a estos avances tecnológicos, digitalizar los procesos y también capacitar a sus colaboradores en este mismo sentido. Otro de los grandes desafíos es la gestión en la cadena de suministro, es decir, ya no alcanza en un mundo globalizado como el que tenemos ocuparse de la propia organización únicamente, sino también empezar a mirar quiénes trabajan con nosotros, nuestros proveedores, y también sumarlos en nuestras estrategias. Otro de los grandes desafíos es la atracción y la retención del talento. Hoy nuestros colaboradores tienen también nuevas expectativas en relación a su trabajo y también a los principios que rigen nuestras organizaciones. Entonces también esa es otra de las demandas que tenemos que afrontar desde las empresas. Por supuesto, también en otra instancia, el cumplimiento normativo cada vez más estricto, exigente, y que ya ese cumplimiento no solamente se reduce a las normas del propio país en el que una organización se desarrolla, sino también que se ve requerido de mayores compromisos en función de las regulaciones de los países en donde están sus principales clientes. Con lo cual se asume también esta necesidad de ir gestionando riesgos de todo tipo en el desarrollo de una empresa. Y por supuesto también como último de estos desafíos, hablar de la innovación y la adaptabilidad que tiene que tener una organización, ya sea para sortear los desafíos y las demandas, pero también para poder transformar estos nuevos escenarios en oportunidades para nuevos negocios. Y les comentaba que estas habían sido respuestas de la inteligencia artificial, pero también parece que preguntando a personas reales como los CEOs de muchas empresas a través de esta encuesta CEO Survey de abril de este año, un poco también tener en cuenta sus respuestas que van en el mismo sentido, ¿no? En la necesidad de invertir en tecnología, de apuntar a la ciberseguridad como algo crucial en este mundo globalizado y digitalizado, atender todo lo que tiene que ver con los costos
por supuesto, las ganancias de las empresas, pero también apuntar a modelos de negocio mucho más descarbonizados y en sintonía con las demandas que el cambio climático tiene hoy en día para las empresas. También dar respuesta a las expectativas y prioridades que tiene la sociedad hoy en día y por último también focalizarse en la contribución que tiene la organización en las principales prioridades que tiene nuestra sociedad. Entonces, Tía, qué la pena verdad que contigo, dame un espacio. No te está avanzando la presentación. es, Seguimos viendo la primera diapositiva. ay, perdón, de la presentación, Sí, correcto. esta misma de, Ajá. ¿O tú a ver, estás hablando sobre esa todavía? no, estoy ya que en la cuarta, no sé si, No, no ha avanzado la presentación. Todo el a tiempo ver si, está si vencido. dejo de compartir y vuelvo a hacerlo, Dale, sí, probamos intenta. de esa manera. Exacto. Intentémoslo a ver si así nos funciona. Quizás sí, a ver, ¿se ve ahí la que Ahora dice sí. Ah, principales desafíos? ajá, principales desafíos actuales para las empresas. Voy a probar pasarla, a ver, ahí sí, cambió. Ah, no ha cambiado. Yo No, creo que la debes poner como en modo presentación porque la se tengo te en, ve como, la tengo en ¿sí? modo presentación. A ver. Quizá deba elegir eh, presentar toda la pantalla. A ver si así podemos, si me Puede decís ser. si se ve. ¿Así estamos en la presentación? No, yo no la visualizo. Bien. A ver, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Pero cuando le dabas como clic a la diapositiva como tal, sí te daba. O sea que te va a tocar dar clic cuando quieras pasar. No darle pasar, sino darle clic encimita. Vamos Inténtalo a ver si te da. a ver. Ahí estamos, viendo la Ahí. presentación. Ajá, principales desafíos. Listo. Bien. Y si le Ahí das pasa. clic a otra, Ahí sí cambia. no. Ay, qué macana. Bueno, vamos a ver cómo resolver. Hablando justo de tecnología. Ah, ahí ten- ya pasó. Ahí ya pasó. a ver, entonces, ¿Cómo lo lograste? Sí, cuando ahí. la seleccionas con el mouse, creo que sí te avanza. Exacto, Ah, solo perfecto. que Entonces, no con el cursor, sino con el mouse. Exacto. Estamos, ahí que estamos, ahí estamos en principales desafíos. ahí estamos en principales desafíos Bien, actuales. Ajá. bueno, retomamos a ver si podemos entonces de esta manera visualizar correctamente la presentación. Habíamos hablado de estos principales desafíos identificados y compartirles ahora este dato también que viene con la misma encuesta, que más de la mitad de los CEOs a nivel mundial están viendo y otorgándole mayor prioridad a la sustentabilidad que lo que hacían hace un año atrás. Y también lo mismo está pasando en el mundo de los inversores, con lo cual tenemos un escenario que se configura como progresivo hacia la implementación de los sistemas de gestión de la sustentabilidad en sus distintos aspectos y áreas de acción y también, ¿por qué no?, ir de la mano con las certificaciones que acompañan y validan estas acciones. Está dada por una serie de demandas en distintos aspectos y la sostenibilidad es una de ellas. Y como background o como, digamos, gran escenario mundial, podemos ir pasando a la otra, encontramos algunas principalmente dos iniciativas. Hay muchas iniciativas realmente a nivel global y cada organización, en función también del sector al que pertenece, puede tener como algunos principios o acuerdos que los afectan en particular, pero principalmente las grandes iniciativas que atañen a todas las organizaciones por igual
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han planteado las Naciones Unidas en el año 2015, que abarca una serie de metas también asociadas a estos objetivos que tienen como finalidad, como ustedes bien saben, trabajar en contra de la pobreza, de la desigualdad, afrontar el desafío, el escenario de cambio climático, la degradación ambiental, particularmente, entre otros temas, la pérdida de biodiversidad, y también trabajar por un mundo mucho más justo, equitativo y fundamentalmente en paz. Estos objetivos atañen a todo tipo de organizaciones y pueden ser implementados desde una empresa privada, una organización no gubernamental, hasta un colegio, una escuela, si se quisiera. Y hay otros, que es la iniciativa de Pacto Global, que es también un llamado de las Naciones Unidas, pero específicamente para el mundo de las empresas. La idea es trabajar a partir de 10 principios que se organizan en estos 4 puntos: el tema de derechos humanos, el cumplimiento de estándares laborales, las cuestiones ambientales y los temas de anticorrupción. Entonces, estamos viendo cómo estas grandes iniciativas han dinamizado en escala global y como nunca antes toda una serie de nuevos requisitos, de implementación de estrategias y desafíos que afrontan hoy a las organizaciones. Pasamos a la otra, Cata. Entonces las empresas y las organizaciones en general están implementando, como seguramente Carlos nos va a contar mucho más detallado después, estrategias que se basan en los pilares de ambiente, la cuestión social y también abordar los aspectos de gobernanza que tienen mucho que ver con la cultura de cada una de las organizaciones, y al que le podemos sumar un cuarto pilar, que es la ética como un aspecto transversal para la vida de nuestras organizaciones y de trabajar en una sociedad mucho más justa y equitativa. Entonces se le suma a lo que estábamos hablando antes de los desafíos el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas se ven enfrentadas a poner en evidencia, comunicar a la sociedad y a sus partes interesadas las acciones que están haciendo en el marco del desarrollo de su propio negocio y cómo impacta esto de manera ya sea positiva o negativa en el ambiente y qué estrategias están implementando para mitigar aquellos riesgos que tienen y ir progresivamente mejorando su desempeño en lo ambiental y en lo social. Todo eso a través de la rendición de cuentas a sus partes interesadas y quizás poner un poco también el eje en quiénes son hoy las partes interesadas de una organización. Es muy conocido que los clientes son una parte interesada de las empresas, pero también están los gobiernos que marcan regulaciones, están los medios de comunicación que tienen en vista todo el accionar de las empresas y difunden lo que ellas hacen. También las organizaciones de la sociedad civil, sus propios colaboradores y la cadena de proveedores también, por nombrar algunos de quienes están expectantes por conocer qué hacen las empresas, porque ya las partes interesadas tienen la particularidad de o bien poder ejercer una influencia sobre la organización o ser influenciadas por la organización. Entonces, en este feedback que se produce entre ambos está la necesidad de una buena comunicación que pueda hacer llegar las acciones correctas de una empresa hacia el mundo en el que se desarrolla. Pasamos a la próxima. El tema es que también cómo asegurarnos que lo que nos transmiten las empresas es real. Hay un término que seguramente ustedes han escuchado nombrar muchas veces, que es el greenwashing. Es esta práctica que tiende a sobrevaluar los esfuerzos de las empresas o hacer incluso afirmaciones engañosas sobre el desempeño ambiental o social que tienen sus productos, sus servicios o la política de una empresa. Y la idea es hacerla parecer más verde en este concepto que asocia lo verde con lo sustentable o con lo ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Suele haber información vaga que es poco precisa o que transmite quizás
acciones que son realmente irrelevantes para una organización en el marco de su negocio o del real impacto que tiene. Entonces, quizás se transmiten acciones que son insignificantes en relación a lo que una empresa realmente podría estar haciendo, e incluso a veces aparecen términos o etiquetas que son poco conocidos, como cuando se le agrega, por ejemplo, el prefijo eco, bio, o se lo asocia a lo natural a un producto sin que sepamos realmente a qué se están refiriendo. Todo esto a través, por supuesto, de la publicidad y el marketing. Pasamos a la otra, Cata. Entonces, como para contrarrestar esta falta de precisión en esta comunicación que tienen las empresas, aparecen como una gran herramienta lo que son las certificaciones. Estas certificaciones es un proceso mediante el cual una organización que es independiente a la empresa o esa propia organización está acreditada para otorgar un reconocimiento formal a la empresa que es auditada, ya sea sobre sus productos, sus servicios o sus sistemas de gestión, dando cuenta de que están asociadas y en sintonía a una norma o a un estándar previamente establecidos contra el cual contrastar el desempeño de la empresa en estos ámbitos. ¿Qué tienen las certificaciones? Por un lado, primero y principal y como gran valor, que son llevadas a cabo por un tercero imparcial. Esto entonces le da una garantía de que esa comunicación que finalmente recibe la empresa está validada por alguien que no es parte de esa organización y tiene las competencias y está acreditado para hacerlo. El proceso de certificación se lleva adelante a través de una evaluación muy exhaustiva del cumplimiento de la empresa en aquellos aspectos que está siendo auditado y tiene que realmente demostrar la conformidad de su desempeño en relación a la norma. Para poder recibir justamente este reconocimiento formal, que es un certificado que da cuenta de que ha pasado por ese proceso de comprobación y de auditoría por un tercero imparcial que realmente avala que lo que dice la empresa que hace es lo que realmente está haciendo, y lo que se busca también es que este compromiso y este accionar esté mantenido a lo largo del tiempo. Es decir, que una certificación, si bien hace un análisis sobre el momento de la auditoría, realmente lo que busca, como son programadas en el tiempo las auditorías, es que realmente se acompañe un proceso de mejora a lo largo del tiempo y de la vida de cada organización. Pasamos a la próxima, Cata. Vamos a empezar a hablar, aunque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, sobre las ventajas que tiene esto. Le aporta mucha credibilidad y fortalece la credibilidad en función de los esfuerzos que una organización realiza para desempeñarse en algunos ámbitos de lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Esto genera mucha confianza en sus partes interesadas y es uno de los grandes valores que aportan las certificaciones. Y como les decía recién, el proceso de auditoría y de certificación en sí mismo es muy bien aprovechado en general por las organizaciones para establecer procesos de mejora continua, identificar cuáles son los aspectos en donde hay oportunidades de mejora, gestionar estas buenas prácticas y proponerse a lo largo del tiempo un plan de desarrollo. Esto principalmente también apunta a generar una mayor competitividad de esa organización, de esa empresa en el mercado. Le genera una mayor reputación que realmente se puede capitalizar para tener un valor diferencial respecto de la competencia. Seguimos con otra, Cata, por favor. En general, muchas de las certificaciones y las auditorías se realizan sobre los sistemas de gestión de cada empresa. Según las normas ISO, estos sistemas de gestión son un conjunto justamente organizado, estructurado de políticas, procesos, procedimientos y prácticas que las organizaciones implementan para alcanzar algún objetivo.
Algunas de las áreas claves que tienen que ver los sistemas de gestión son la calidad, el medio ambiente, la higiene y la seguridad, entre otros que vamos a ver ahora a continuación. La idea es que se puedan estandarizar las operaciones y gestionar de manera más eficiente los recursos, pero también los riesgos y las responsabilidades que tiene la empresa. Entonces, la idea es alinearse a los requisitos que establece una norma basado fundamentalmente en un enfoque al cliente, de mejora continua, como venía diciendo, y la toma de decisiones basadas en evidencias. La idea es evaluar mediante auditorías este rendimiento de los sistemas y el rendimiento de la empresa, sus procesos que deben ser robustos y tener datos que sean auditables. ¿Qué implica la implementación de sistemas? Es que acompañan a las organizaciones a encauzar de una mejor manera el camino que se han propuesto con metas claves, objetivos y poder, digamos, ser más eficientes en los procesos que día a día se llevan adelante. Y esto, por supuesto, que también implica un cambio a nivel organizacional para poder implementar de manera eficiente esto. Una de las normas claves que seguramente ustedes escucharon nombrar o incluso la pueden llegar a tener implementada y certificada en sus empresas es la ISO 9001 sobre sistemas de gestión de la calidad. Es una de las primeras normas que suelen certificarse en las empresas porque lo que hace es sentar las bases para otros sistemas de gestión también, como por ejemplo la ISO 14001 que está directamente vinculada con la gestión ambiental de las organizaciones y por eso hablamos que está también muy de la mano de la sustentabilidad. En estas normas que vamos a ver a continuación van a ver que están algunos de los objetivos de desarrollo sostenible más resaltados, particularmente aquellos en los que esa norma hace mayor hincapié. Sabemos que una norma puede apuntar a más de un objetivo y en este caso vamos a resaltar aquellos principales. Entonces, en un estadio avanzado de la gestión de las empresas, focalizarse en el cumplimiento legal en torno a lo ambiental, en la protección del ambiente, del recurso hídrico, la gestión de efluentes, la gestión de emisiones a la atmósfera, la gestión de los residuos. Todo eso hace al desempeño ambiental de una organización y es fácilmente encauzable y luego certificable a través de la norma ISO 14001. Y vamos a pasar a la siguiente, con la norma ISO 50001, que habla de la gestión eficiente de la energía. Al principio hablábamos que algunos de los principales desafíos que enfrentan las empresas de hoy es la descarbonización. ¿Esto qué es? Es avanzar hacia que mi propia organización tenga emisiones de gases de efecto invernadero que terminen en un balance dando cero. Entonces, esta norma, la 50001, que busca reducir costos energéticos, pero en realidad también mejorar la eficiencia y minimizar las emisiones, es clave para avanzar en este desafío de la descarbonización. Y sabemos que hay incluso países y continentes con metas de descarbonización, así que esto es una tendencia que llegó no solo para quedarse, sino para avanzar progresivamente. La descarbonización tiene como dos componentes. Una es la eficiencia energética y reducir al máximo las emisiones que genera una organización. Esto puede ser revisando procesos, reparando maquinaria, cambiando también a energías alternativas y todos esos esfuerzos, validarlos a través de esta norma ISO 50001, se le puede sumar también para alcanzar la carbono neutralidad todo lo que tiene que ver con compensaciones. Es decir, hice todos los esfuerzos que se pude hacer al interior de mi organización para reducir emisiones y luego demostrar que hay un remanente de emisiones que no pueden ser reducidas en mi organización, entonces paso a mecanismos de compensación que en general se refieren a la compra de créditos de carbono provenientes de proyectos que de alguna manera contribuyen también a la carbono neutralidad, ya sea porque fijan carbono de la atmósfera, proyectos forestales, por ejemplo, o también que promueven la disminución del uso de energía fósil. Entonces, bueno, como les comentaba, ISO 50001 es una de las normas que vienen creciendo a nivel mundial. ¿Se acuerdan que también hablamos de
esta necesidad que atañe a las organizaciones de la ciberseguridad, y para eso la ISO 27001 es una de las claves que nos pueden ayudar a proteger adecuadamente los activos digitales de una organización, todo lo que tiene que ver con datos, sistemas, redes. Y la idea justamente es mitigar riesgos de ciberataques en este mundo globalizado. Y tiene que ver con la sustentabilidad justamente con eso, porque se manejan muchas veces datos de las partes interesadas de una organización, y realmente protegerlos y darle seguridad a los clientes y usuarios de estos servicios tiene que ver con la continuidad del negocio, y trabajar por organizaciones justas, como hablábamos anteriormente, y que puedan dar respuesta a un mundo más en paz. Avanzamos entonces con la presentación y contarles que hay grandes tendencias en el mundo de las certificaciones, de las normas y de los esquemas que dan cuenta del desempeño de las empresas. Estamos viendo cada vez acrecentarse más la incorporación de requisitos de cumplimiento de derechos humanos en el marco de las normas. Normas que quizás no son específicas, no evalúan ese punto en particular de una organización, pero sí son incorporadas en otras normas más generales todos estos puntos. Darle más valor al involucramiento de las partes interesadas, esto es, cómo las empresas tienen esos canales de comunicación con sus grupos de interés, cómo también trabajan en relación al cambio climático, cómo están evaluando los riesgos que tienen sus organizaciones respecto del cambio climático, y volvemos, cómo puede ser impactada la organización por el cambio climático, pero también cómo contribuye al cambio climático y cuáles son las acciones que toma para, como en el marco de la acción climática, ¿sí? Ya sea de mitigación o de adecuación. Y algo que venía mencionando también como muy importante es la contemplación de toda la cadena de valor en la vida de la organización. Vemos abajo dos esquemas que también son certificables, y quizás acá una breve acotación de qué es una norma y qué es un esquema. Las normas son documentos que marcan o plantean ciertas pautas para el funcionamiento de algunos aspectos de la organización, y son bastante más generales, porque si ustedes piensan en los que mencionamos recién, un sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental y de manejo de energía puede ser aplicado a cualquier organización. No apuntan a un rubro en particular, sino que son bastante amplios, y no importa si es una empresa de logística o si produce alimentos, lo mismo son aplicables esas normas para todos. En cambio, los esquemas, como los que vemos abajo a la izquierda, son más específicos por sector. Entonces, ahí viene también esta posibilidad de una empresa de pensar, bueno, en sistemas de gestión a través de normas, y también pensar en qué esquemas son útiles en función del sector al que pertenezco para poder avanzar progresivamente en el cumplimiento de normas, en el desarrollo de mejores oportunidades y también de rendición de cuentas. Tenemos el esquema FSSC, que habla de inocuidad alimentaria. Su nueva versión también incorpora aspectos de sustentabilidad, porque se entiende que ya no vivimos en un mundo estanco, compartimentado, sino que realmente todas las acciones de una empresa tienen impacto, pueden ser impactadas por estos temas. El esquema que vemos en el medio, que es de Global Gap, es sobre buenas prácticas agrícolas, y también recientemente ha sacado una nueva versión en donde se contemplan las cuestiones de sustentabilidad dentro del marco de las buenas prácticas agrícolas. Y particularmente la que vemos hacia la derecha, la auditoría sociales meta, realmente ponemos mucho valor en esta norma porque trabaja sobre 4 pilares. Trabaja sobre la cuestión de normativas laborales, higiene y seguridad, medio ambiente y ética empresarial. Esta norma particularmente, esta auditoría tipo certificable también, tiene que ver con la cadena de valor.
en general, una organización que quiere asegurarse que todos sus proveedores están en sintonía con sus principios y compromisos de sustentabilidad, pide las auditorías sobre estos proveedores. Entonces, podemos ser una gran empresa en relación a esta norma que le pida a sus proveedores, o también como proveedores podemos ser exigidos de recibir esa auditoría, y sabemos que hay que trabajar en estos 4 pilares que yo les comentaba recién. Pasamos ahora a la próxima diapositiva, y la idea es ver un poco cómo el cumplimiento social y ambiental de los que venimos hablando es un factor crítico para la reputación y el desempeño de las empresas, y que la implementación de estos sistemas, la certificación de las normas, son pasos para ir demostrando la buena voluntad y disminuir los riesgos a los que la empresa se ve implicada, porque ya sabemos que cualquier impacto que tengamos, ya sea en nuestra propia organización o en nuestra cadena de valor, puede ser realmente amplificado a través de las redes sociales o los medios de comunicación, llevando esta información a los consumidores, que pueden tener cierto recelo en relación a consumir este tipo de productos o servicios que vienen que provienen de acciones que no son del todo favorables para el ambiente y la sociedad. Y lo mismo pasa con los inversores, que van retirándose de aquellos emprendimientos, rubros o sectores en donde ven que las prácticas no son socialmente justas o pueden afectar a las cuestiones ambientales. Pasamos a la próxima. Y comentar también que a través de la implementación de estas auditorías de tipo social, los beneficios clave que podemos obtener es la reducción de los riesgos, por ejemplo, de discriminación y de afectación de derechos de las mujeres, el uso del trabajo infantil, el trabajo forzado, también la falta de cumplimiento de derechos laborales básicos. Entonces vemos cómo realmente implementar los sistemas y certificarlos ayuda a las organizaciones a poner foco en lo que realmente importa y lo que es valioso para su negocio y para la prosperidad en el marco de su negocio, porque nos ayuda a visualizar riesgos y generar también oportunidades para afrontarlos. Pasamos a la próxima. Tenemos algo equivalente a las certificaciones, son las verificaciones, que es un proceso también en donde se evalúa y se confirma que algo, como un dato, por ejemplo, un proceso, un requisito, es verdadero, ¿sí? Entonces, no implica necesariamente que se emita una certificación, pero sí es una validación de algún aspecto que una empresa declara como verdadero. Vamos a ver un par de ejemplos. Pasamos entonces a la segunda. La verificación también sirve para dar cuenta. Vimos al principio que había normas ISO que eran certificables, como la 14001, la 9001 de calidad, de medio ambiente, de energía. Y ahora vemos que también se pueden implementar o llevar adelante algunos aspectos recomendados por las normas ISO que tienen que ver con emitir informes, por ejemplo. En esto la ISO 14064, 067 y 068 son las que decimos que son del núcleo de carbono, porque hay una que mide la huella de carbono organizacional, otra mide la huella de carbono de los productos que genera o servicios que genera una empresa, y la 14068 es la que se encarga de la carbono neutralidad. Entonces, cuando una empresa realiza su medición de huella de carbono, a veces por motu propio o por exigencia de algún cliente, el proceso de verificación de esa información es clave. La 14064, que mide la huella de una organización, mide cuánto emite de gases de efecto invernadero una empresa, pero también mira y hacia atrás de su proceso productivo, y también sus proveedores son quienes tienen que aportar información sobre la huella de carbono de su propia organización que impacta en la organización cliente. Entonces, la idea es, una vez hecha la medición, validar
estos datos para que sean más creíbles, sobre todo cuando soy demandado por un cliente grande, que puedan estar verificados por una organización independiente, y ahí es donde se hace todo este proceso de verificación, en donde se revisan los cálculos, se analiza qué metodología se utilizó y se da cuenta de que es verdadero lo que esa organización está comunicando. Pasamos a la otra. También se verifican los reportes de sustentabilidad, y acá tiene un poco que ver con lo anterior, es que son datos, indicadores, los que las empresas comunican a través de sus reportes, y también está bueno que puedan ser verificados por un organismo que dé cuenta de que esto es así. Un ejemplo, por ejemplo, que hemos trabajado y que desde Bureau Veritas es la verificación del reporte de sustentabilidad del grupo Sancor Seguros, que está muy vinculado también en su desarrollo a las organizaciones que hoy nos convocan en el webinar, y la verdad que un orgullo haber verificado un reporte que ha tenido tanto prestigio y ha sido tan valorado. En este proceso también el verificador identifica esos indicadores y datos que tiene el reporte y da cuenta de que lo que está comunicando la empresa no tiene nada que ver con el greenwashing, sino justamente con la implementación de buenos sistemas de gestión. Pasamos a otra diapositiva, que ya vamos llegando al final. Bueno, como les había adelantado, a veces enfrentarse a los procesos de auditoría para certificar estas normas suele generar cierta incomodidad o temor, pero realmente la idea es estar convencidos de los procesos que se han implementado en nuestra organización. Muchas veces esta implementación está acompañada por otras organizaciones que asesoran en la implementación de estos sistemas, y realmente contemplar las instancias de auditoría como una oportunidad también de mejora. Algunos tips que podemos dar para estas situaciones es principalmente asegurar que toda la documentación relacionada a esos sistemas de gestión o al desarrollo de informes esté disponible y en orden para ser consultadas por el auditor. También tener auditorías internas con regularidad. Esto es decir, es un proceso de permanente evaluación de la organización que le ayuda a identificar algunos problemas o cuestiones en donde todavía hay que ajustar algunos detalles. Y esto a través de un auditor interno, que es muy importante la figura esa también. Quizás ustedes, si desarrollan normas en su organización, pueden capacitarse como auditores internos en estas normas en particular. Después, capacitar a los colaboradores. Esto que hablábamos de los colaboradores como una de las principales partes interesadas de una organización, y también acompañar a través de esta capacitación ese cambio organizacional que estamos deseando para poder avanzar en la implementación de estrategias de sustentabilidad. Siempre el tip 4, que es implementar las acciones correctivas y preventivas. De estas auditorías periódicas van surgiendo estas alarmas sobre las que hay que ir dando respuesta y planificando. A veces la adecuación requiere inversiones que también requieren ser planificadas y ordenadas en el tiempo. Promover la mejora continua, es decir, no se implementa un sistema o no se certifica un sistema para seguir estando igual que siempre, sino para avanzar hacia adelante en un camino progresivo de mejora continua. También tener una buena comunicación con el auditor cuando viene a visitarnos a la organización, ¿sí? Poder hablar francamente sobre la implementación de los procesos, conversar con él sobre las oportunidades también que se visualizan. Y una vez pasada la auditoría, también abordar los hallazgos de las auditorías. Es decir, a veces surgen no conformidades a las normas que requieren una acción concreta, y bueno, la idea es mostrar proactividad al respecto. Mantener también los registros de las auditorías en orden. Esto que yo hablaba en algún momento, que es todo un proceso, no es que me auditan un día y eso finaliza, sino que realmente a lo largo de los años
por periodos en general de 3 años, se va dando cuenta progresivamente de los avances que tienen. Y bueno, involucrar a la alta dirección, a la gerencia de la empresa realmente es clave para poder comprometerse con este tipo de proyectos. Y bueno, aprender de todo esto. Entonces, la clave de las auditorías, por decirlo rápidamente, entonces, para pasarlas exitosamente, es tener una preparación proactiva, una actitud organizacional proactiva, implementar eficazmente las normas, quizás con ayuda de consultores externos o a través de auditores internos, y el compromiso de la mejora continua. Vamos a la que sigue ya para ir finalizando. Y hacer un resumen de esto que estuvimos viendo a lo largo de la presentación, cuáles son los beneficios realmente que traen las certificaciones, y esto lo vemos también en base a nuestra experiencia desde Buró y el vínculo que hay con todo el sistema a nivel mundial, porque también hay que tener en cuenta esto, que las certificaciones son reconocidas no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, y esto permite fortalecer la cadena de valor y las expectativas de amplitud de mercados de las organizaciones. Pero particularmente, entonces, vamos a hacer un resumen en orden. Es una oportunidad para diferenciarse en el mercado. No es lo mismo una empresa que garantiza digamos, sus procesos, sus servicios, sus sistemas a través de certificaciones, de las que no. Demostrar este liderazgo en acciones de sustentabilidad y responsabilidad social, como hablábamos de lo que es la acción climática o la responsabilidad social a través de nuestra cadena de suministros. También atrae a clientes que están cada vez más comprometidos y demandantes de estas buenas prácticas y de los valores éticos de las organizaciones. También fomentan la innovación y la mejora continua de las prácticas empresariales. Prepara el terreno también para lograr asociaciones estratégicas y estar más atentos a identificar las oportunidades de nuevos negocios. Y por último, también creo que en este tiempo lo estamos viendo mucho más, el acceso a financiamiento sostenible. Muchas veces ya los bancos y otros organismos de crédito están poniendo tanto énfasis en la sostenibilidad que están dando mejores ventajas o mayores beneficios para acceder a créditos que le permitan a las empresas desarrollar sus actividades siempre y cuando cumplan con los requisitos de sustentabilidad, y muchas veces también tener certificados algunos sistemas o productos les permite acceder a beneficios. Un caso muy común, por ejemplo, en la producción de soja, aquellos productores que tienen su soja certificada con estándares vinculados a la protección ambiental pueden acceder a un valor diferencial en el que colocan ese producto en el mercado. Entonces, vemos también que a nivel reputacional, ético, económico, las certificaciones son un plus y un valor agregado muy importante para las organizaciones. Así que vemos una más y con esa finalizamos. La idea es resaltar esta evolución que ha tenido el concepto de sustentabilidad en el tiempo, en donde partimos de algunas estrategias que hablaban de reducir el impacto ambiental, el impacto negativo ambiental, a ir avanzando en otros conceptos en donde allá ahora las organizaciones no solamente no tienen que producir un impacto negativo, sino que tienen que fomentar un impacto positivo en el entorno en el que se desarrollan. Ya vamos a ver la oportunidad también del concepto de regeneración, que es también estas instancias de comprometerse a regenerar el daño que en alguna otra oportunidad se ha causado, y esto tiene mucho que ver con la nueva perspectiva de la sustentabilidad. Así que les agradezco mucho la atención, qué bueno que hemos podido resolver los inconvenientes y bueno, a disposición para preguntas que quieran hacer.